Que el Señor le bendiga en esta mañana en gran manera. Dios es bueno. Le damos gracias por este nuevo día de vida. Amén. Que pudimos abrir nuestros ojos esta mañana y no hay cosa más hermosa que abrir los ojos y aún abriendo los ojos, que es lo primero que hacemos, podemos darle gracias a Dios en su misericordia. Amén. Vamos a orar rapidito para entrar a la clase porque creo que la terminamos hoy, este tema de sanidad divina, esperanza para el que sufre. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por tus misericordias y por tus bendiciones que son nuevas y frescas cada mañana, Señor. Gracias porque estamos aquí. Gracias, Señor, porque vamos, Padre Santo, a adquirir, Señor, un conocimiento de tu palabra que nos va a llevar a ser, Señor, mejores cristianos, mejores hijos, mejores hermanos, Señor, mejores representantes de este reino. Yo le pido al Espíritu Santo que sea Él tomando el control, primeramente de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, que sea Él dirigiéndonos a través de la palabra y que de la misma manera que esta palabra surgió en mí cambios y efectos, Señor, así mismo te pido, Espíritu Santo, que sea para cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por los que ya aquí se encuentran. Te doy gracias por los que están de camino y te doy gracias por los que van a venir más adelante, Señor. Padre, pongo todas mis limitaciones en tus manos. Tú las conoces, Señor. Y el reconocer que están ahí, Padre Santo, es lo que me hace depender cada vez más de ti. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Enviamos un saludo a los pastores en Cuba, Armando, a Esther, a todos. Y le decimos que los amamos allá en Santo Domingo. Le enviamos un saludo a todos los pastores de Cristo Reina en Guatemala, en México. Y le pedimos al Señor que los bendiga de manera especial. El tema de hoy, seguimos tercera parte, sanidad divina, esperanza para el que sufre. Y vamos a basarnos una vez más en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 15. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 15, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Quiero definir una vez más lo que es sanidad divina porque tenemos que entender qué es y cómo surge, amén. Y sanidad divina es una obra completamente de Dios por medio de instrumentos y modos que solamente Él escoge para otorgar salud a personas físicas, emocional y espiritualmente enfermas, física, espiritualmente y emocional. Recuerden que somos alma, cuerpo y espíritu. Amén. Entonces, no dejo de recordar cuando dice la definición que es una obra de Dios por medio de instrumentos, modos o métodos. Y me acuerdo de cuando Él escupió en la tierra, lo tomó, hizo un fango con su saliva y se lo puso al ciego en los ojos. Y usted dirá, nasty. Pero le servimos a un Dios creativo, ¿verdad? Y Él hace como Él quiera. Yo no sé qué estaba probando el Señor con aquel hombre, ¿verdad? No sé si estaba probando el orgullo o qué. Pero yo estoy segura que si alguien escupe y le quiere poner saliva, no nos vamos a dejar. Y entonces tenemos que entender que los métodos que Dios usa y el instrumento que Dios usa, Él simplemente sabe por qué lo hace. Amén. Y tenemos que aprender a discernir. Yo no le estoy diciendo que usted se deje escupir de todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a discernir en el espíritu qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer y en la forma que Él lo quiere hacer. Amén. Así que pudiéramos hablar tantas cosas de lo que es la sanidad
Lo importante es que usted entienda que la sanidad de Dios, la sanidad divina, está para aliviar nuestro sufrimiento. Está para sanar nuestro sufrimiento. Amén. Y a veces nos enfocamos más en el sufrimiento físico y no en el emocional o en el espiritual. Y entonces oramos tanto y tanto por nuestra sanidad física que podemos por fuera estar, pero por dentro, ¿verdad? Y eso le pasó a aquellos hombres que vivían la ley, que el Señor le llamó ¿qué? Sepulcros blanqueados. Por fuera se veían muy bien, pero por dentro estaba sucio, estaban llenos de porquería, estaban llenos de gusanos. ¿Por qué? Porque su interior necesitaban el toque de Jesucristo. ¿Ves? Y aunque conocían la ley, y aunque conocían todo lo que Dios le había dicho a Moisés, su interior estaba perdido. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en lo que se ve y no en lo que no se ve. Y la palabra a mí me enseña que es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin un pie, sin la lengua, pero entrar al reino del cielo. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser ¿qué? Glorificado. Una vez que el Señor mande a sonar la trompeta, que los muertos en Cristo resucitemos, vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. O sea que no importa, hermano, las imperfecciones que puedan tener este físico. Un día este físico va a ser perfecto. Ahora nos tenemos que preocupar, pues, por nuestro espíritu, por nuestra alma, por nuestra sanidad mental. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando la importancia de la sanidad interior. Y habíamos dicho que el que se nos ministrara en nuestras heridas emocionales, en nuestras heridas internas, debería ser nuestra prioridad. Como cristianos, como hijos de Dios, como embajadores y representantes de este reino. Entonces, también estuvimos hablando que las heridas emocionales son las razones más comunes en la vida del cristiano. En todo tipo de relación, hermano. Si usted tuvo una relación previa y esa relación previa le hizo mucho daño a usted psicológicamente y usted no sana, si usted tiene otra relación, esta segunda persona va a pagar el bill de lo que rompió el otro o la otra. Y entonces tenemos que sanar antes de entrar a esta nueva relación. ¿Me entendió? Porque si no, hermano, vamos a añadir a la lista relaciones más relaciones, este no me fue, un checkmark, este no, esto. Entonces muchas veces pensamos que es que escogemos mal la pareja, pero tenemos que tener en cuenta qué tanto estoy dañada yo o dañado yo que, óigame, cada relación que tengo es frustrada. ¿Ves? Entonces, la importancia de dejar que Dios nos sane es que reconocer que tenemos en nuestro interior un problema que tiene que solucionarse. Y habíamos cogido como ejemplo el dolor de cabeza. Los que padecemos migraña, ¿qué hacemos primero? Tengo aquí unos síntomas que me va a dar dolor, me va a dar migraña, mira, buscar rápido la Tylenol. ¿Ves? Y rapidito buscamos la Tylenol o el medicamento, ¿para qué? Para evitar que me llegue el dolor de cabeza bien fuerte, que tengo que apagar algo, que tengo que encerrarme, que no puedo, todo me molesta. ¿Vio? Así mismo debería ser en lo espiritual. Yo soy la única que sé que guardo en mi corazón. Y yo tengo que reconocer que hay algo en mi corazón que no me está dando la oportunidad de yo sentirme mejor. Y hay personas, hermanos, aunque ustedes piensen que no, pero hay personas que sufren demasiado por la falta de perdón y por la sed de venganza. Y eso es un sufrimiento, hermano, horrible. No lo deja dormir, no lo deja ser feliz.
Y entonces tenemos que aprender que Dios tiene la esperanza para ese sufrimiento que cargamos en nuestro dolor interno. Y habíamos hablado también de que hay unos síntomas muy comunes en aquellos que necesitan la sanidad interior. Hay unos síntomas y yo traje 2 o 3, quizás los más comunes, para que usted pueda entender o usted mismo se autoanalice de que, espérate, yo necesito entonces la intervención divina de Dios. Amén. Y habíamos dicho que el primer síntoma era crudeza interior. ¿Y qué es la crudeza interior? Es una actitud áspera, carente de tacto o de delicadeza al decir o al hacer una cosa. Entonces sentimos dentro de nuestro interior un enojo, un dolor que está ahí constante o una molestia que está ahí constante que provoca en mí tristeza, malestar, coraje. Y cuando estas cosas llegan, que a veces ni sé por qué llegan, es porque necesito, hermano, la intervención de Dios. Es una persona que siempre está es una manera de buscar insensibilidad. Te ofendí, tú te lo mereces. Yo te dije la verdad. Mira que estábamos diciendo el domingo. Yo te dije la verdad, te molestaste porque la verdad duele. Y nos escudamos, hermano, detrás de esa falsedad. Bíblicamente las verdades no duelen. Las verdades traen cambios. Las verdades traen crecimiento. No trae ofensa. No trae falta de respeto. ¿Vemos? Entonces, tenemos que estar bien pendientes a estas cositas. ¿Ves? Oye, si a usted le dicen, no, a mí no me molesta lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste. ¿Veo? O sea, no es que mi insensibilidad es falta de tacto cuando digo las cosas. ¿Ves? Entonces, yo te puedo decir algo que es verdad, pero la forma en que yo te lo voy a decir es lo que va a causar ese efecto en ti. O va a causar el efecto de coraje, o va a causar el efecto de crecimiento. ¿Usted vio? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con esta crudeza interior. Y habíamos dicho que el hecho de que usted tenga una verdad no le autoriza ofender a nadie, ni faltar de respeto a nadie con esa verdad. Amén. El segundo síntoma es la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Nos irritamos con una facilidad increíble. Aunque nadie me esté haciendo nada. Si alguna vez alguien usted le ha dicho muchas veces o varias veces, mano, es que tú te enojas por todo. Esas son luces de alerta. Si constantemente hay alguien a su lado que le está diciendo, oye, a ti no se te puede decir nada. Tú por cualquier cosa te enciende. Nosotros le decimos que prendemos de un maniguetazo. Usted sabe que los carros bien viejos al frente tenían una palanca y usted tenía que darle. Digo, eso no era en mi tiempo. Pero darle hasta que prendieran, ¿verdad? Entonces nosotros solamente con que nos toquen y un poquito la palanca encendemos. Y entonces,
Si hay alguien constantemente al lado mío diciéndome, tú por cualquier cosa, por eso es que yo no te digo nada, porque tú por cualquier cosa te prendes. Entonces, hermano, hay una luz que me está diciendo, espérate. Entonces yo soy una persona irritable. ¿Ve? Y habíamos hablado de Pedro. Pedro no le permitían a nadie. Con Pedro nadie se podía equivocar porque perdía la oreja. Y entonces, un espíritu de irritabilidad, hermano, nos indica que hay algo en mi interior que está ahí molestando, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo crea que no, pero hay algo ahí molestando que constantemente me tiene alerta, a la defensiva siempre. A la defensiva siempre. El tercer síntoma es sentimientos que siempre se elevan. Y estos son los sentimientos de la ira, del odio, del resentimiento, de coraje desenfrenado, que se elevan, que suben de nivel y muchas veces, hermano, por cosas simples y tontas. Y hay personas que se airan por algo pequeño, por algo que quizá, hermano, no merezca, pero como tengo unos sentimientos incontrolados, cualquier cosa me eleva. Por eso es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y entonces yo tengo que ver por qué siempre estoy a la defensiva. Porque, mira, hermano, y yo se lo digo de verdad, el yo estar molesto todo el tiempo, hay algo ahí que está obstruyendo el toque de Dios. Si yo estoy todo el tiempo enojada, si yo estoy todo el tiempo airada y me desquito con todo el mundo, hay problema. Hay problema. Hay un área en su vida que Dios tiene que tocar. Porque usted no puede estar todo el tiempo diciendo, no me hable, que me levanté por el lado izquierdo de la cama hoy. Hoy estoy como agua para chocolate, el que me la hace, me la paga. Entonces, estas son cosas, hermano, que le puede decir a usted, luz alerta, la intermitente, ¿verdad? Precaución. Detente, reduce y chequea. ¿Ve? Otro de los síntomas es que una persona demasiado sensible a base o acerca de los eventos pasados. Y estas son las personas que siempre están recordando lo de atrás, lo que pasó inclusive ayer, lo que pasó hace 5 años atrás, lo que pasó cuando yo era pequeña, lo que pasó cuando yo estaba en mi adolescencia, los problemas lo que me hizo mami, lo que me hizo papi, lo que me hizo el tío, la tía. Y entonces lo podemos ver cuando son situaciones familiares que no hemos superado, que no se las hemos dejado a Dios. Cada vez que nos reunimos, y yo había dicho que empezábamos vacilando. Ay, Rosa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? Ah, sí, pero mami me pegó a mí y aquí no te pegó. Y entonces, hermano, comienzan nuestras reuniones familiares a tocar puntos del pasado que no tienen ninguna relación con nuestro presente. Que se supone que no deja ser feliz, que no te deja disfrutar una reunión familiar, que comienza todo como un vaciloncito, pero cuando tú vienes a ver, la conversación va cambiando de color, de blanquito de una broma a rojo ardiente del coraje. Y entonces esto indica, hermano, que hay algo. Ah, pero Mercedes, a ti papi te dedico más tiempo que a mí.
Ah, que yo me acuerdo cuando a ti te lo dieron y a mí no me lo dieron. Y entonces son cosas, hermanos, que nos hirieron años atrás y todavía lo cargamos. Y pensamos que no, a mí Dios ha cambiado mi vida. No, Dios te cambió por fuera, por dentro todavía falta. ¿Me entiendes? Porque en nosotros, hermanos, no va a haber cambios verdaderos hasta que Dios nos sane nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro interior. Ahí es donde viene el verdadero cambio. Amén. Dijimos también, número 5, dificultad para perdonar. Y creo que ahí fue en donde nos quedamos. Dificultad para perdonar. Se te hace muy difícil perdonar a los demás. Por lo general, de su boca salen expresiones como, yo te perdono, pero no olvido. Pues si usted perdona y no olvida, usted no perdonó. Ay, santo, no, y de los boricuas también, no se preocupe. Dicen las mujeres, yo lo perdono, pero no me olvido de lo que me hizo el hijo. ¿Ve? Es que, hermano, estas son expresiones que nos dicen a nosotros luz de alerta, intermitente, la amarilla, detente y con cuidado. ¿Usted vio? Entonces dice, esto de que te perdono pero no te olvido, es una mentira que Satanás ha utilizado y nos ha envuelto tan y tan y tan bien. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos dice el Señor, perdonad unos a otros como yo os perdono. Y Dios nos perdona, pero no nos está echando en la cara cada rato, te perdone, pero no olvido, y te Magda. Porque si Jesucristo perdonara sin olvidar lo que hicimos, a Pedro no lo hubiese dicho sobre ti. No le hubiese hecho el llamado que le hizo a Pedro después que Pedro lo negó 3 veces. Mas, sin embargo, a pesar de que Pedro negó 3 veces a Jesucristo, cuando Jesucristo resucita, la palabra nos enseña que ellos estaban en una conversación. Y esto lo dije el domingo pasado. ¿Ves? Entonces, tenemos que estar pendientes, hermano. ¿Realmente estamos perdonando? La palabra habla del amor falso y del perdón falso. Y yo entiendo que esto debería entrar en lo que es el perdón falso. ¿Ves? Y yo entiendo, hermano, que hay un proceso. Luego que usted tiene una decepción, vamos a ponerlo así, una decepción con una persona, usted puede entablar nuevamente esa relación. Lo único que usted va a tener cierta forma de precaver que lo que pasó una vez no va a pasar 2 veces. Y el que usted se cuide es una responsabilidad bíblica, porque la Biblia dice que de toda cosa guardada, usted guarde su corazón. Usted es responsable de que su corazón no se dañe. Yo no soy la responsable. Yo soy responsable del mío. Yo decido si me siento ofendida o no me siento ofendida. Es una decisión muy mía. De la misma manera en que yo decido amar o decido odiar. Nadie me obligó a odiar a nadie. Yo lo decidí. Y entonces tenemos que tener control de nuestras emociones. Porque la Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea que usted tiene dominio sobre sus emociones. Usted tiene dominio sobre sus pensamientos. Amén. Y entonces la dificultad para perdonar. Y yo quiero hablarte de los rasgos de una persona que no perdona. Número 1. No aprenden del pasado y se quedan estancados en los hechos que en el pasado ocurrieron. Esto es una persona que no sabe perdonar. Las malas experiencias no las ven como oportunidades para crecer,
sino que se toman todo de manera personal. Y esto les imposibilita poder avanzar. Miren el caso de Jonás. Hermano, Jonás odiaba a Nínive. Jonás odiaba a Nínive. Y la palabra nos enseña que Jonás dijo a ese pueblo, esa gente tan mala, todos merecen morir. Y miren el resentimiento que Jonás sentía hacia Nínive, que prefirió desobedecer a Dios. Sus emociones negativas, su falta de perdonar al enemigo, lo llevó a no obedecer a Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con nuestras emociones. Porque si lo que yo siento por fulana o por sutano me lleva a mí a desobedecer a Dios, yo tengo que buscar sanidad interior. No estoy perdonando. No he perdonado. Por más que me digan que no he perdonado. Jonás, hermano, de manera difícil tuvo que aprender su lección. Y yo quiero que usted entienda que aún así, habiendo pasado lo que pasó en el mar, en la trayectoria, el pez lo vomita y todavía está teniendo problemas con Nínive. Porque él fue obligado a Nínive, no porque él entendía que Nínive tenía esperanza de salvación, sino porque lo hizo obligado. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia que hablan por obligación. O le hablamos a un familiar por obligación. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Los otros días yo decía, preferimos no comer la Santa Cena antes de pedir perdón o disculpa. Son actos de desobediencia. Y usted sabe cómo Dios ve al desobediente como un necio. Al que tiene falta de sabiduría, la Biblia dice que para Dios es un necio. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Segundo síntoma de falta de perdón es que piensan y actúan como si siempre tuvieran la razón. A usted nunca le han dicho, es que tú nunca pierdes. O alguien a su lado constantemente le dice, es que usted cree que te la sabes toda. Si alguien le ha dicho muchas veces, tú te crees que te la sabes toda o tú nunca pierdes, chequéese. Hable con Dios. Porque son personas poco tolerantes. Que cuando alguien actúa de la forma en que ellos no quieren, en la forma en que ellos quieren, se enojan. O te ven como enemigo. Te ven como piedra de tropiezo. Y hacen lo que sea para quitarte el medio. Son personas que ni se someten ni dan explicaciones a nadie. Usted ve, ni se someten ni dan explicaciones. ¿Por qué? Porque ellos son los que son. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que someternos. Desde afuera tenemos que someternos a las leyes de la tierra hasta aquí dentro. Y muchas veces, hermano, el líder cuenta con nosotros y nosotros ni vamos a ir, pero tampoco llamamos para decirlo. Y se quedó el pastor esperando por usted. Lo mismo pasa afuera, hermano. Es su día libre y si su jefe lo llama para que trabaje en su día libre y usted le dice que no, él no lo puede obligar. Pero una vez su jefe lo llame a trabajar en su día libre y usted le dice, espérame que voy a estar ahí, y usted no llega, ahora tiene un problema, porque usted dijo que iba a llegar. ¿Usted vio la diferencia?
Y entonces, hermano, el que yo no pierda ninguna, el que yo me la sepa toda y el que yo no tengo por qué reconocer que hay otros que necesitan explicaciones mías, entonces yo tengo que hablar con Dios para que me indique qué es lo que hay. Próxima característica de una persona que no perdona. Son muy orgullosas y piensan que siempre los están atacando, que todo lo toman de manera personal. Siempre están a la defensiva. Ah, eso lo dijo por mí. Ah, predicó eso, alguien le llevó el chisme. Porque todo lo tomamos de manera personal. Recuérdense que estamos a la defensiva. Todo lo que alguien comenta, todo lo que alguien dice, esto es por mí. ¿Y por qué no me lo dice en la cara? Otra característica de las personas que no saben perdonar, siempre desean tener el control de todo, inclusive de la familia, del trabajo, de la palabra de Dios. Ellos no dialogan, ellos gritan. Ellos no hablan contigo sin estrés, ellos hablan contigo enojado. A ellos no les gusta que los que están al lado de ellos tengan su propia opinión. Por eso es que los quieren controlar. Por eso es que usted ve que uno más fuerte siempre lo sigue uno más débil. Y son personas, hermano, que cuando la gente que está a su alrededor no hace lo que ellos dicen, pues entonces o lo hace o te vas o me voy. Eso es desobedecer a Dios. Eso es violentar el libre albedrío que Dios nos ha dado a todos. Y si Dios respeta nuestro libre albedrío, ¿por qué nosotros no lo podemos respetar? Otra característica, se ofenden con una facilidad increíble, lo que no les permite ver sus propias inseguridades. Lo dijiste, no me saludaste, me voy de la iglesia. En la otra iglesia no lo saludaron, se fue para otra. Y óigame, le voy a decir una cosa, porque la hermana Josefa predicó el viernes y tocó un tema bien importante. Y es de los que se pasan en todas las iglesias. Y usted sabe que la Biblia habla de ellos, pero no les llama ovejas, les llama cabritos. Les llama cabritos. ¿Y usted sabe lo que dice con relación a ellos? Estos son los cabritos que pasan y brincan acerca al otro pasto. Se comen ese pasto y cuando brincan la verja para venir a su pasto, aquí vomita lo que allá se comió. Eso es lo que enseña la palabra. Tenemos que tener cuidado, hermano. Me fui para aquella iglesia y toda relación al principio es color de rosa. Después que va cambiando los tonos. Cuando yo voy conociendo las debilidades o las dificultades de otro. Y entonces ya el rosita no es tan lindo. Ya se pone un rosita viejo, más intenso, violeta, lila, hasta que llega negro. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? No echamos raíces en ningún lado. Porque como me ofendo con tanta facilidad, estos son las personas que usted las ve hoy aquí, mañana allá. Y en 3 meses después vuelve y las ve aquí. Y después vuelve y las ve allá. Adiós, fulana, ¿está enfermo? No, esa se fue para otro lado. Hermano, tenemos que ser constantes. Tenemos que echar raíces en algún lugar. Cuando usted no echa raíces en medio de las tormentas, el viento se lo lleva. Es la profundidad de sus raíces lo que va a determinar cuánto tiempo usted va a vivir este evangelio. Y entonces la falta de perdón, hermano, me hace a mí ofenderme con demasiada facilidad. Y siempre estoy molesta, siempre me quiero ir.
Otra característica, siempre tienen la razón. Por eso no toman en cuenta la opinión de otro. Y esto, hermano, ustedes saben qué relación se ve mucho en los matrimonios. La opinión de mi esposo no cuenta, ya yo tomé la decisión. O la opinión de mi esposa tampoco cuenta, ya yo tomé la decisión, yo soy el hombre de la casa y así va a ser. Hermano, y cuando para mí la opinión del que está a mi lado no es importante, él no tiene el problema, lo tengo yo. Porque no puedo ver que lo que él me dice es así. Porque reconocer que la persona que está a mi lado tiene la razón, está hablando de mi imperfección y yo no soy imperfecta o imperfecto. Siempre tiene que tener, oye, tú no pierdes una. En Puerto Rico hablamos así, oye, que tú no pierdes una, Mercedes. Tú te las quieres ganar todas. Nosotros no somos los únicos pensantes. La palabra dice que es importante que dos anden juntos. Porque si uno se cae, el otro que lo levanta. Y para yo poder extender mi mano y levantar al que está al lado mío, yo tengo que reconocer, hermano, hasta dónde llega mi fuerza. Y después nos sentimos solos en la relación. Ah, me dejaste sola en las decisiones. No, es que tú no preguntaste. Y entonces, hermano, tenemos que entender que nosotros no nos la sabemos todas, que nosotros somos los únicos que tenemos la razón de todo. No, muchas veces los desacuerdos son buenos, siempre y cuando estos desacuerdos no vayan a mayores. Pero el que haya desacuerdo entre Rosa y yo indica que somos dos mentes pensantes diferentes. Pero no quiere decir que ella es mi enemiga. Amén. Los que no saben perdonar, también su vida siempre es un drama. Todo es un drama. Porque siempre están recordando de manera constante lo que les pasó. Y lo disfruta. Usted sabía que hay personas que disfrutan el dolor de la vida vieja. Que alimentan su alma con malos recuerdos. Hermano, y no podemos disfrutar la paz de Dios porque estoy disfrutando el dolor, la tristeza, la angustia y la ira de lo que sentí hace tiempo atrás. Entonces son personas, hermano, que dentro de la iglesia no crecen, no pueden crecer. Dios podrá tener grandes cosas con ellos. Dios podrá tener grandes planes con ellos, pero somos nosotros mismos los que interponemos entre los planes de Dios y Dios. Porque para yo dar paz, yo necesito sentirla. Y hay personas, hermanos, que se recrean en lo malo que les pasó. Es como si alimentaran esa parte del alma. Y recuerdan nada más que para alimentar eso. Y esos son corazones, hermano, que Dios necesita tocar de emergencia. Todo es una tristeza. Mira, hermano, son cosas que a veces, yo quiero decirle a usted que la depresión tiene dos ámbitos. Lo psicológico. La depresión surge por dos cosas. O porque hay un problema en mi sistema nervioso central o por la falta de perdón. Cuando es por problema del sistema nervioso central, el psicólogo le da una pastillita y por un año, y mire, usted va a estar bien. Pero si aún con la pastillita usted no siente mejoría, vaya donde Cristo, que la respuesta está ahí. Hay dolor, hay tristezas, hay angustia en su corazón que el Espíritu Santo tiene que sacar. Porque los problemas químicos de aquí, una pastillita los resuelve. Pero los problemas de aquí, emocionales y espirituales, solamente Dios tiene control.
Y entonces yo tengo que aprender a discernir. Y hay personas, hermanos, que todo es un drama, un melodrama. Sirven para ir a Hollywood y hacer películas, ¿verdad? Otra característica, se creen mejores que los demás. Son personas de grupito, porque no pueden lidiar con las personalidades de masas grandes. Son personas que escogen. Y por lo general cuando escogen personas más débiles de mente, para ellos tener el control, para ellos manipular, para ellos controlar. Porque su problema interior, hermano, no les permite lidiar con mucha gente a la misma vez. ¿Por qué? Porque va a demostrar. Cuando venga otro y haga algo indebido, o que él piense o ella piense que no está de acuerdo a él, rapidito, distancia, vaya. No pueden estar en grupos grandes. Y tenemos que tener cuidado. Última característica de una persona que no sabe perdonar. Se odia a sí mismo. Hay quienes piensan que lo que le pasó de alguna forma se lo merecían. Por algo que hizo o por la forma en que actuó. Hay personas que viven enojados consigo mismo. Y hermano, usted los ve sentados solitos. Achumanda, qué tonta eres, hermano. Para no decir otras palabras, ¿verdad? A la verdad que tú eres bien cerrada, chica. Qué bruta tú eres, hermano. Porque tú dijiste eso. Y a veces nos miramos en el espejo. Ay, no, pero es que yo no soporto este pelo como lo tengo. No, hermano, no se aceptan ni como son. No, yo tengo que... Qué gorda, Magda, qué gorda tú estás, desesperadamente gorda, qué horrible te ves. Y nos tratamos, hermano, a nosotros mismos, como si fuéramos porquería. Como si no tuviéramos ningún valor. Y entonces, si usted no se quiere ni se acepta como usted, ¿cómo usted pretende que los demás lo quieran y lo acepten? Si usted mismo no se acepta. Y tenemos que comenzar a hacer más ejercicio más a menudo frente al espejo. Yo cuando jovencita, que ha llovido, usted no sabe, yo tenía problemas de autoestima. Severo. Y todavía Dios está tratando conmigo en la timidez. Pero yo era de las que me paraba en el espejo. Y me decía todo lo malo que yo encontraba. Y un día, una pastora me dijo, no, Magda, cuando tú te pares en la mañana en el espejo, tú vas a hacer esto. Qué bella eres, qué bella eres, qué bella eres, qué bella eres. Y usted va a decir, Magda, pero eso es ridículo. Pero ¿sabe qué me ayudó? Me ayudó a aceptarme como yo soy. Porque si yo me amo yo misma, si yo estoy satisfecha conmigo misma, todo el que esté alrededor mío va a respirar que yo me amo y me tiene que amar. Que yo me respeto y me tienen que respetar. Es algo, hermano, que nosotros mismos proyectamos y no nos damos cuenta. Se odian a sí mismos. Nos enojamos con nosotros mismos. Porque nos hayamos sentido culpables, porque no los buscamos, porque no, yo fui quien cometió el error y así reaccionó. No, hermano. Que mi esposo me dio una pescosa, pero yo me la merecía. No, hermano. Que mi esposo me arrastró por el piso, pero yo me lo merecía. No. Porque si no, Dios a todos los que estamos aquí nos hubiese pisoteado hace tiempo. Porque nosotros sí nos hemos merecido que Dios se enoje con nosotros, con las cosas que decimos y hacemos.
Y entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Porque si no, Dios no va a poder trabajar con nosotros, hermano. Recuérdense que aquí es el hospital y usted y yo somos los doctores y los enfermeros. Y si como doctores y enfermeros nuestra salud interior está quebrantada, no podemos ayudar a nadie. Porque nos hacemos insensibles. Sexto síntoma de una persona que no sabe perdonar. O que tiene problemas en su interior y necesita sanidad. Tienen dificultad para sentirse amados y aceptados. No, es que ahí nadie me quiere. Es que ahí nadie me acepta como yo soy. Estas heridas no dejan darte cuenta del amor primeramente de Dios. Te importa mucho lo que los demás piensen de ti. Demasiado. Te preocupa más lo que otros piensen de ti que lo que Dios piense de ti. Pueden estar rodeados de personas que le aman, que le buscan, que le respetan, que lo aprecian, pero se les hace difícil sentir, percibir y recibir ese amor. Es como si psicológicamente o espiritualmente hubiese una pared entre el amor y yo. Mira, hermano, personas que ni acarician ni a sus propios hijos. Madres y padres que ni besan a los hijos, pero los aman. Yo no estoy diciendo que no los aman, los aman. Pero hay algo en su interior dañado que no les permite soltar ese amor. Y es lo que conocemos como analfabetas emocionales. No saben expresar lo que sienten. Y se constituyen padres, madres, esposas, esposos, hermanas, hermanos fríos. Son a las personas que usted le dice, te amo. Ajá. Usted nunca se ha tropezado con alguien así. Y son personas que tú la quieres abrazar y se quedan así. El único que abrazó fue usted, pero usted no lo abrazaron para atrás. Son personas, hermanos, que se sorprenden cuando alguien viene de buena fe a darle algo y piensan, yo no me confío. Son personas, hermanos, que no pueden entender que usted está con ellos sin buscar un precio. Son personas que están acostumbradas a demostrar amor cuando algo quieren. No abrazamos, no besamos, pero tampoco permitimos que nos abracen o nos besen. Son personas, hermanos, que usted puede cortar la frialdad con un cuchillo. Son personas que no permiten que nadie se les acerque. Y dudan de que verdaderamente alguien los pueda amar de verdad. Estos son síntomas, hermanos. Luces intermitentes prendiendo y apagando. Cuidado, porque hay algo en tu interior que Dios tiene que arrancar de una vez. Otra característica de que necesitamos a Dios a que sane nuestro interior. En ellos existe lo que se conoce como azotamiento. Azotamiento, estas son las personas heridas y con rencor, ira, o que cualquiera de estas emociones negativas pueden salir y arremeter contra otras personas que muchas veces la quieren, que no le han hecho ningún daño, pero hay en mí algo que aunque yo no quiera me hace actuar de una forma que no debe ser. Por eso es que Pablo dice que pecado se le cuenta el que tú sepas hacer lo bueno y no lo hagas. Y estas personas, hermanos,
que padecen de esto, del azotamiento, son personas que calumnian de usted. Son las personas que hablan mentiras de usted o que cogen una verdad y la distorsionan para que usted quede mal. Son personas que dan falso testimonio de usted. Son personas que hablan medias verdades y que acomodan las medias verdades con las medias mentiras y hacen un panorama tan completo que cualquiera se lo cree. Son personas, hermano, a las cuales usted no le ha hecho nada, mas sin embargo, ellas van en contra suya todo el tiempo. Y usted no le ha hecho nada. Y usted se pregunta, pero, ¿y por qué? ¿Por qué ha dicho esto de mí? Y hermano, muchas veces usted ni ninguna razón ha dado para eso. Es que la persona tiene un problema en su interior, que la amargura, que esas malas experiencias, el odio, la ira que todavía no ha depositado en las manos de Jesucristo, la atormentan. Y yo les dije ahorita que hay personas que alimentan el alma dañada. ¿Con qué? Con más daño. La Biblia dice, échale leña al fuego del Espíritu. Pero somos más buenos echándole leña a las emociones negativas que a las buenas. Y tenemos que aprender a echar leña a las emociones positivas. Son personas donde las emociones negativas son más pesadas que las emociones positivas. Si usted es de los que le gusta hablar mentiras del otro, o cada vez que una persona hace algo bien y usted va y lo critica, y usted va y todo está mal, vaya donde Cristo, que hay algo que hacer ahí. Número 8. Se frustran fácilmente y se desmotivan con tanta facilidad. Hermanos, son personas que le hicieron así dentro de la iglesia y ya se desmotivaron. Ya yo no voy a seguir. ¿Para qué? Por cualquier cosa. No. Ya yo no voy a seguir aquí. Es más, yo mismo me voy a dar mi tiempo, o yo misma me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar ahí hasta que Dios quiera. Y rapidito comenzamos a orar, Señor, sácame de aquí. ¿A dónde? Este no es mi lugar. ¿A dónde me quieres llevar? Tenemos que tener cuidado, hermano. Es bueno que seamos sensibles, pero en lo espiritual nada es inocente. Si a Jesucristo lo hubiese desmotivado, a él sí que le hicieron cosas para desmotivarlo. Y fue y le dijo, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, que se haga tu voluntad. Son personas que constantemente desean escapar o suprimir la realidad en diferentes formas. Hay unos que comen de más, hay otros que beben de más, hay otros que fuman, hay otros que se meten a la pornografía, hay otros que son compradores compulsivos. Siempre tienen que estar de compra, dejan de pagar la renta para irse de shopping. El único lugar en donde se sienten bien es en Walmart o en el mall. Y entonces nos llevan, hermano, a unos hechos compulsivos que tenemos que preguntarle por qué estoy haciendo esto. ¿Qué hay en mi interior? Porque, hermano, muchas veces buscamos cómo escapar de lo que sentimos y no sabemos cómo escapar. Busque a los que usan droga, pregúntele por qué la primera vez que decidió usar droga lo usó. Es que mi papá, es que mi mamá, no, porque no me comprendían, no, es que no me querían. Son personas que no duermen y están toda la noche metidas en la TV.
porque necesitan refugiarse en algo y no han entendido que lo único que necesitan refugiarse es en la palabra de Dios y en Él. La palabra dice, debajo de mis alas estarás seguro. El deseo de venganza está pleno en ellos, hermanos. Y el deseo de venganza surge del odio y de la ira por la falta de perdón. A estas personas se les hace bien fácil tomar represalias o responderle a aquellos que creen que lo ofenden y maquinan maldad en contra de ellos. Deseo de venganza, hermano. Por si acaso. ¿Y usted sabe cómo esto se ve mucho en la iglesia? Mercedes, necesito hablar con alguien. ¿Puedo hablar contigo? Y me desahogué con Mercedes. Pero por alguna razón me molesté con Mercedes o Mercedes conmigo. Pero Mercedes tiene una información que solamente yo la sé. Para que Mercedes nadie le crea, hacho, Rosa, no confíes en Mercedes. No confíes en Mercedes porque ella todo lo que ella dice lo dice para adelante. Todo lo que tú le digas a Mercedes lo va a decir para adelante. Le daño el testimonio a Mercedes porque hay algo en mí que yo no quiero que nadie sepa. Y como yo no soy de confiar, pues le voy a dañar a Mercedes su testimonio para que tú no confíes en ella, porque lo que yo tengo nadie lo puede saber. Y a lo mejor la intención de Mercedes no era decírselo a nadie. Quizás Mercedes su intención era guardárselo para ella, pero yo doy primero, porque queda primero siempre gana. Y por eso, hermano, es que dentro de las iglesias hay tanta gente ofendida. Porque quieren dar primero por miedo, inseguridad. Porque una vez me fallaron y todo el mundo me va a fallar. Porque si la persona que yo más me amé me traicionó, una que yo amé menos me va a traicionar más rápido, pues yo doy primero. Y no siempre el que da primero gana. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Qué usted hace con esa información que usted sabe de su hermano en la fe? ¿Qué va a hacer con ella? ¿La va a virar en contra de ella? La palabra dice que todo el que conspirare con un hijo de Dios, frente al hijo de Dios va a caer. No conspire contra nadie, hermano. Porque ese hueco que usted está formando, ahí quien va a caer es usted. No va a caer más nadie. Porque es bíblico. Tiene expectativas irracionales. Me quedan 5. Expectativas irracionales de los demás. Y piensan que los que le rodean, hablando en general, deben mantener normas de comportamientos y reacciones de acuerdo a lo que ellos creen que es lo correcto. Son aquellos que les cuesta soportar a otros. Estas son personas que todo o la mayoría de las personas que están a su alrededor, qué mal le caen. Álida, me caes pesada. Guadalupe, no te soporto. Todo el mundo le cae mal. Todo el mundo. Menos el grupito que tengo a mi alrededor, esos me caen bien. Pero el día que me hagan algo, también me van a caer mal. Yo sé que eso aquí no pasa. Número 12. Son personas que están impulsadas por el rendimiento. Son personas que sin importar lo que hicieron, nunca van a poder complacer a Dios. O alguna otra persona que tenga una figura de autoridad. Son personas, hermanos, con talento. Son personas con dones que en las manos de Dios pueden llegar lejos.
pero en su interior hay una herida tan grande que las cosas malas que hacen son más fuertes que los dones y los talentos que Dios ha depositado en ellos. Son esas personas en que uno dice, wow, en las manos de Dios, de verdad, ¿verdad? Son otro Pablo, otro Juan. Pero no permitimos que Dios nos use de la manera que Él quiere usarnos, porque nuestro interior está dañado. Y para que Dios me use como Él quiere usarme, hermano, yo tengo que limpiar mi interior, porque hay una sensibilidad que necesito, porque hay una compasión que necesito, porque hay una misericordia que necesito, hermano, porque hay un amor y una paz que yo necesito. ¿Para qué? Para convencer a otros de que Cristo verdaderamente es el sanador divino y que es la única solución para nuestro sufrimiento. Él es nuestro sanador. Hermano, y lo que yo le estoy diciendo no es porque alguien me lo haya contado, es porque yo lo he experimentado, porque yo lo he vivido, porque a mí Dios no me sacó de nada más que del odio y la sed de venganza, aún dentro de la iglesia. No dormía de noche porque lo único que yo tenía era pesadillas, planificando vengarme. No dormía. Yo no le estoy diciendo esto porque alguien me lo contó. Yo lo viví dentro de la iglesia, compuestos dentro de la iglesia, pero mi alma estaba perdida. Cantares dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está el que ama mi alma? Si tú mismo no lo amas, si tú mismo no la amas, ¿por qué preguntas por el que la amó? Y hermanos, tenemos que tener conciencia. Dios quiere llenar este lugar. Hace tiempo que Dios quiere llenar este lugar. Y no quiere llenarnos con personas como inconstantes que van y vienen. No. Dios quiere llenar este lugar con personas comprometidas, con personas con verdadero llamado. Óigame, con personas con talento, con dones de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Necesitamos sanar. Necesitamos entender cuál es la posición que tenemos en medio de este cuerpo para no pelear con nadie. Yo necesito sanar. Todos necesitamos sanar. Óigame, hermano, y sanar nuestro interior no es fácil. Duele, porque lo primero que se rompe es el orgullo. Es lo primero que Dios rompe en la sanidad interior, el orgullo. Lo primero que Él va a quitar de ti es que tú te sientas mejor que nadie, o que tú eres más que nadie. Tenemos que tener cuidado. Y voy a cerrar. Pensamos que íbamos a terminar hoy. El domingo que viene vamos a hablar de qué podemos hacer para recibir esa sanidad interior. Necesitamos, hermanos, que los sentimientos de desesperanza se vayan. Los sentimientos de desesperanza son aquellas personas negativas. No tan solo por lo que está a su alrededor, sino por sí mismo. Personas, hermanos, negativos. Ellos no ven esperanza en ningún lado. Todo lo que tú le dices no va a funcionar. Todo lo que tú le hablas, no. Y todo es un no. No, eso no lo haga porque no va a salir bien. No vayas para allá porque no. Mira, hermano, le creemos a un Dios que nos dirige. Le creemos a un Dios
que en su voluntad Él tiene un plan para con nosotros. Si yo oro, si yo leo la palabra, si yo busco su presencia, la palabra me dice que la fe sin obra es muerta. Usted camine. En el caminar Dios le va a decir, por aquí no, por aquí sí, dale por aquí, vas bien. Dale, camina, te mata, que te saliste un poquito. Pero hermanos, nunca podemos nada, son personas que no crecen, siempre están ahí. Son personas que me dicen, yo tengo sanidad, el Señor me dio el don de sanidad, pues empiecen a poner manos y a sanar y orar, ¿qué pasa? Si estás reconociendo que Dios te dio un don de sanidad, porque no lo puedes aprobar. Pero la inseguridad es tanta, hermano, porque lo que hay en nuestro interior no nos deja. Estas son puertas abiertas que Satanás aprovecha en su vida. Porque sabe que si usted verdaderamente se pone en las manos de Dios, nadie va a parar la iglesia, hermano. Yo tengo que sanar. Usted tiene que sanar. Yo le dije, yo dentro de la iglesia odiaba a la humanidad. Dios tuvo que tratar conmigo. Esto no es de que, déjame pedir, mira hermano, a veces ni disculpa, sabemos que ofendimos a la persona, sabemos que le faltamos el respeto, pero no vamos allá. Y vuelvo y le digo, estas personas, la palabra los llama necios, altivos. Y la palabra dice que al altivo, Dios lo mira de lejos. Amén. Dios les bendiga. El domingo que viene entonces vamos a estar hablando de cómo yo puedo recibir esa sanidad interior. Amén. Dios lo bendiga.